mucha atención a este dato. Alrededor de 400 millones de adultos en el mundo tienen diabetes y al año mueren cerca de 1.5 millones de personas producto de esta enfermedad. Y lo más grave, tanto el número de casos como la prevalencia de diabetes han aumentado constantemente durante las últimas décadas. Pero ¿cómo prevenir esta enfermedad y cómo hacerle frente en caso de padecerla? Pues para conocer esos detalles, hoy en el Día Mundial contra la Diabetes nos conectamos con Miguel Omeara, internista endocrinólogo de Compensar EPS. Doctor, bienvenido a Caracol Ahora. Muchísimas gracias por este espacio y claro, muy atento a poder tener este espacio en el Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias. Bueno, doctor, empecemos por explicarle a todos los usuarios de Caracol Ahora qué es la diabetes y cómo cambia el panorama para los dos tipos de enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por tener los niveles de la glucosa elevado en la sangre. Y tener los niveles elevados de glucosa en la sangre implica tener compromiso o tener afectación casi que por cualquiera de nuestros órganos del sistema. Puede afectar el ojo, riñón, corazón y pues se aumenta el riesgo de desenlaces de mortalidad cardiovascular y múltiples complicaciones. Doctor, también existe una diabetes que se produce específicamente en el embarazo. ¿En qué consiste esta enfermedad? Sí, la diabetes gestacional es la diabetes cuando una mujer está embarazada. Digamos que el embarazo es una condición especial en lo que típicamente la mamá entre el segundo y tercer trimestre produce unas hormonas que pueden aumentar los niveles de glucosa. Y si la mamá o la mujer embarazada tiene además factores de riesgo como sobrepeso o obesidad, puede aparecer más fácilmente la diabetes. Esta es una condición muy especial en las cuales pues, debe tener un abordaje diagnóstico temprano y un manejo especializado, porque no solamente afecta a la mamá, sino al embrión o al feto, e inclusive puede empeorar o afectar los desenlaces materno-fetales, cesáreas y múltiples complicaciones a corto y a largo plazo para la mamá o para el bebé. Doctor, ahora hablemos de los síntomas de todos los tipos de diabetes. ¿Cuándo debemos prender esas alarmas o encender esas alertas? El tema es que la diabetes muchas veces puede pasar desapercibida en síntomas, pero cuando los niveles de la glucosa están muy elevados, se pueden presentar signos de alarma como mucha sed, mucha hambre, aumento en el volumen y la frecuencia urinaria, y esto puede terminar en desenlaces como hospitalización. Y lo otro es que los niveles elevados de glucosa en la sangre crónicamente a veces pueden manifestarse de una vez como un desenlace cardiovascular, un infarto o una trombosis. Pero desafortunadamente muchas veces los síntomas suelen ser desapercibidos. Fatiga, cansancio. Pero desafortunadamente muchas veces debuta como compromiso órgano blanco, que pues ciertamente son algo que queremos evitar con el abordaje del diagnóstico. Doctor Miguel, ya hablábamos de esas alertas, pero ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? La diabetes se diagnostica básicamente con niveles de medición de glucosa en la sangre. Entonces hay tres formas para medirla. Una es la glucosa en ayunas, que típicamente en un valor de 126 o más ya nos establece la posibilidad de diabetes. Otra es con una medición de la glucosa después de una carga de glucosa, que suele ser un líquido con glucosa, y se mide estos niveles a las 2 horas. Si es más de 200 también se puede establecer el diagnóstico. Y hay una tercera herramienta que se llama hemoglobina glicosilada, que cuando tiene un valor que habitualmente cuando es más de 6.5, pues también nos establece como herramienta para el diagnóstico. Habitualmente requerimos 2 mediciones de estas para hacer el diagnóstico confirmatorio de esta enfermedad crónica. Y la diabetes gestacional requiere otros valores y pues digamos que es un abordaje un poquito más complejo, pero generalmente es valores de medición de la glucosa de estas tres formas o con estas tres herramientas. Doctor Miguel, ¿y qué factores influyen para desarrollar diabetes a lo largo de la vida?
Los principales factores de riesgo para diabetes son el sobrepeso y la obesidad, pero hay otros. La edad típica de diabetes tipo 2, que es la más frecuente, después de los 40-45 años, implica un claro factor de riesgo. Las mujeres que han tenido antecedente de diabetes en el embarazo, tener familiares de primer grado, hermanos, hijos, padres con diagnóstico de diabetes, y los malos hábitos en alimentación o tener inclusive hábitos malos de tener menos de 3 veces por semana actividad física. Pero los principales y los que son los mejores predictores para saber que hay aumento de riesgo de diabetes son el sobrepeso y la obesidad. Bueno, detengámonos unos minutos justamente en ese tema de la alimentación y el estilo de vida, doctor, porque expertos hablan de que esta enfermedad es como la epidemia del siglo XXI. Sí, efectivamente es la epidemia o la pandemia del siglo XXI porque la prevalencia cada vez va creciendo más. Datos mundiales nos hablan de que más o menos el 10% de la población en el mundo está presentando diabetes. Y es una pandemia porque va de la mano con otra pandemia, que es el sobrepeso y la obesidad. La mayoría de las personas en el mundo, inclusive aquí en Colombia, el 60 o más por ciento de la población tiene sobrepeso y obesidad. Y tener sobrepeso u obesidad duplica o cuadruplica el riesgo de diabetes. Y esto pues no respeta fronteras ni latitudes, es un problema que estamos viviendo a nivel global y aquí en Colombia no somos ajenos a esta problemática de presentar esta enfermedad crónica. Doctor, y justamente ¿cómo se puede tratar la diabetes? ¿Es una enfermedad que se puede curar? La diabetes tiene tratamiento. De entrada hay que hacer cambios importantes en el estilo de vida, en la actividad física, en nuestra alimentación, pero cuando ya hacemos el diagnóstico, esto requiere casi que inmediatamente un abordaje farmacológico, requiere manejo y cuidado y seguimiento médico. Decir que la diabetes se puede curar es complejo. Hablamos de un término que se llama remisión de la diabetes, que se puede lograr cuando una persona tiene una pérdida importante de peso. Típicamente perder en estas pacientes que tienen sobrepeso o obesidad el 15% puede hacer que los valores de glucosa lleguen a valores muy cerca a lo normal y podemos hablar de remisión, lo que realmente no es habitual. Pero cura como tal es complejo definir que se pueda curar. Remisión sí existe, requiere siempre cambios de estilo de vida, seguimiento médico, manejo farmacológico y la mejor forma es lograr pérdida de peso, que si logramos el 15% sí podemos hablar de remisión. Doctor, y teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son las consecuencias frecuentes en la diabetes? Las principales consecuencias de la diabetes son ese riesgo de mortalidad cardiovascular. La principal causa de muerte cardiovascular en la diabetes es justamente ese aumento del riesgo. Cuando una persona tiene diabetes y no está bien controlada, tiene el doble de riesgo de muerte cardiovascular comparado con una persona que no tiene diabetes. Entonces, la implicación más clara es esta, el doble de riesgo. A su vez, una persona con diabetes que no está bien controlada, más o menos decimos que entre el 30 y 50% tienen enfermedad renal crónica. Si una persona con diabetes no está controlada, también tiene aumento de riesgo de compromiso de los nervios, que pueden afectar los ojos, la retina, el intestino, prácticamente todos los órganos de nuestros sistemas. De manera tal que el abordaje integral de cambios de estilo de vida, manejo farmacológico y seguimiento juicioso médico pueden disminuir estos desenlaces. Pero si no está controlada, aumento del riesgo al doble de mortalidad cardiovascular y compromiso de todos nuestros órganos. Son consecuencias importantes, doctor. Ya para terminar, ¿qué ruta de atención ofrece compensar EPS para los pacientes que tienen esta enfermedad o incluso para diagnosticarla a tiempo? Pues la primera aproximación es la prevención. Yo creo que si sabemos que en Colombia el 60% de nuestra población tiene sobrepeso, obesidad, ese tamizaje y esa aproximación a la población que tiene factores de riesgo como la edad, antecedente de diabetes estacional, familiares de primer grado con esta historia, pues normalmente es como esa aproximación activa de buscar a estos pacientes para hacer el diagnóstico, porque desafortunadamente la mitad de los pacientes con diabetes aún no han sido diagnosticados. Y este abordaje de manejo nutricional y el abordaje con médico de cuidado primario es la primera aproximación para hacer el diagnóstico. Y a su vez los pacientes que ya están diagnosticados, pues la ruta habitual es tener ese abordaje en clínicas o programas
que puedan permitir un abordaje temprano y aquellos que tienen complicaciones, tener un abordaje especializado para minimizar las complicaciones, que es lo que más le tememos a la diabetes. Bueno, son datos importantes que nos entrega a esta hora el doctor Miguel Omeara, internista endocrinólogo de Compensar EPS. Doctor, gracias por estos minutos aquí en Caracol Ahora. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y bueno, en otra oportunidad tendremos oportunidad de hablar de diabetes. Muchas gracias.